Creo que tienes tu micrófono en silencio. Estamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al ABC de Expo RH. Y pues hoy es un día muy especial porque además estamos a 80 días de nuestra tercera Expo presencial y virtual Cancún 2021. Esperemos que nos sigan acompañando con todos estos conocimientos que estamos impartiendo. Y hoy particularmente empezamos el mes 1 de julio con una ponencia, una plática muy interesante que todos los que estamos en recursos humanos, todos los que estamos en esta área de la zona limítrofe que tenemos que contratar extranjeros nos interesa. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a tener la presencia de una persona muy importante para nosotros y cedo el micrófono o cedo la voz a la licenciada Elba González. Bienvenidos y los estamos esperando en Facebook. Ya estamos en línea. Gracias. Muchas gracias, licenciada Sara. Qué gusto de saludarles. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos los que nos acompañan aquí desde internamente en el Zoom y los que nos acompañan en Facebook en todo momento que estén compartiendo y escuchando esta grabación, este video, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante del que no voy a comentar, porque para eso está el experto al que me voy a permitir presentarles. Él es el licenciado Óscar Cervantes Orozco, él es socio de Legal Protect. Él tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Migratorio, Derecho Corporativo y Derecho Inmobiliario, con más de 15 años de experiencia jurídica en las áreas del derecho como asesorías, elaboración de escritos, presentación, gestión, seguimiento y consecución de todo tipo de trámites ante migración nacional. En el rubro de Ley de Migración y su reglamento, con moción, la obtención de constancias de empleador, visas por oferta de trabajo, canjes, renovaciones de estancias y cambios de condición de estancia, regulaciones migratorias, notificaciones de campo en lugar de trabajo, domicilio y estado civil, permisos de salida y de regreso, soporte legal y formación de empresas y redacción y elaboración de todo tipo de actas de asambleas y movimientos jurídicos corporativos, redacción de contratos civiles mercantiles, asesoría jurídica y gestión en el ámbito inmobiliario, como los actos traslativos de dominio, uso y concesión de due diligence inmobiliaria. Él inició el 1 de febrero del 2008 y a la fecha con su propio estudio jurídico con el nombre de Legal Protect. Es encargado de la coordinación jurídica de Sindemex, Sindicato Nacional de Empresarios, en el Comité de Cancún, y asesor legal de diversas franquicias inmobiliarias, así como de diversos grupos hoteleros y restauranteros en la ciudad de Cancún. Bienvenido, licenciado Óscar Cervantes, el micrófono es todo suyo y todas estas, porque toda esta terminología que acabo de comentar sobre los trámites migratorios, que es lo que nos interesa a toda la comunidad de expertos y personas que nos desempeñamos en el área de recursos humanos, nos es muy interesante, pero hay algunas que dirán, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Se tiene que tramitar? Pues bueno, para eso está el experto, licenciado Óscar, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, licenciada Elba, licenciada Sara, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes. Y efectivamente, pues el área de recursos humanos, digo en todo México, pero obviamente más acá, que hay pues tantos extranjeros radicando en el país y pues que viven y trabajan por acá en México, pues todos aquellos que están en el campo de recursos humanos deben de tener las nociones básicas de todo lo que es el derecho migratorio en este caso, ya que pensaría uno que pues es tan fácil como llegar a México y ya sabemos que te reciben con los brazos abiertos y demás, y que tal cual así llegas y trabajas y como si no pasara nada. Y la realidad es de que es todo lo contrario. Digo, evidentemente existe su legislación en específico, en este caso la ley de migración y su reglamento, que es todo lo que, en todo lo que se basa pues
los procesos administrativos que se desahogan ante el Instituto Nacional de Migración, el INAMI, en este caso, las siglas, y consideramos que es de suma importancia que pues los gerentes y directores de recursos humanos ubiquen bien cuáles son aquellas condiciones de estancia, cuáles son los documentos que necesita un colaborador para poder ser contratado. Entonces, pues de esto se va a tratar la charla del día de hoy. Tenemos preparada una presentación con algunas diapositivas. No obstante, se les invita si en el transcurso de la presentación tienen alguna pregunta, ya sea por Zoom, por Facebook bueno, como se esté transmitiendo la presentación, con muchísimo gusto podemos aclararla. Así que hasta el último igual vienen nuestros datos de contacto y estamos a sus órdenes para cualquier duda en la materia. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el desahogo de esta presentación y espero que esta información pues sea de interés y sobre todo que sea de utilidad para todos ustedes, ya que estamos a sus órdenes. Muy bien. Tema de hoy, contratación de extranjeros basados evidentemente en la regulación correspondiente, ley de migración y su reglamento. Vamos a pasar aquí a nuestra siguiente diapositiva. Ok. Bueno, la ley de migración contempla diversas condiciones de estancia. Las que estoy mencionando en la diapositiva no son todas, pero son las que en este caso nos ocupan. Y las vamos a mencionar. Tenemos al visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, todas aquellas personas que entran a México bajo la condición de estancia generalmente conocida como turista. Les dan al entrar a México un papelito blanco llamada forma migratoria múltiple, donde la agente de migración va a tachar una casilla que dice visitante y casi siempre les dan una estancia máxima de 180 días. Esas personas, en realidad, las actividades que tendrán autorizadas para desempeñar son las de turismo. No obstante, es importante comentarlo porque cuando entremos a la cuestión de los ejemplos y de la contratación, cuáles son los requisitos que deberíamos de revisar en un expediente de un candidato, pues bueno, esto suele ser bastante común. Número 2, tenemos a los residentes temporales, aquella persona que previamente ha obtenido de migración una tarjeta de residente temporal. También tenemos a los residentes temporales estudiantes, que son aquellas personas que vienen a México a cursar estudios, sobre todo pues universitarios o maestrías o doctorados, y que pues independientemente de sus estudios probablemente quieran desempeñar pues el tema de la práctica profesional, y en este caso también podemos encontrarnos con este tipo de personas que también van a tener una tarjeta de residencia. Todos las conocemos, son del mismo tamaño que los INES que tenemos los mexicanos, pero son expedidos por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, lo cual acredita una residencia legal en el país y contiene ciertas características. Por último, la residencia permanente, que son todas aquellas personas que por diversos supuestos, que vamos a comentar un poquito más adelante, ya tienen la residencia permanente autorizada por migración para vivir en México y evidentemente para trabajar en el país. Todo aquel residente permanente va a traer implícito el permiso de trabajo. De hecho, cuando nosotros vemos una tarjeta de residente permanente, a diferencia de las tarjetas de residencia temporal, que cuando las personas tienen permiso para trabajar, textualmente va a decir permiso de trabajo, los residentes permanentes no lo menciona porque ellos implícitamente ya tienen permiso para trabajar en México. Entonces, estas condiciones de estancia van a ser las que generalmente nos vamos a encontrar con los candidatos a ocupar pues diversos puestos en nuestra empresa. ¿Ok? La siguiente diapositiva nos va a hablar de algo que es, o yo definiría como la columna vertebral en materia de contratación de extranjeros. Y esto, estimados todos, déjenme comentarles que muchas veces las empresas, los empleadores, llámese persona física o persona moral, desconocen por completo. Les comento porque es usual que
los empleadores puedan tener en mente que cualquier persona, sea mexicano o extranjero, puede ser contratado para desempeñar diversos puestos. Y eso en realidad no es así. La constancia de inscripción de empleador va a ser el documento por medio del cual, este documento lo expide también Migración, el INAMI, de migración para el desahogo de absolutamente todos los procesos de migración en relación con personal de nacionalidad extranjera. ¿Qué quiere decir? Que sin este documento, la empresa no tiene la llave o la persona física con actividad empresarial no tendrá la llave para la contratación de personal extranjero. Entonces, la constancia de inscripción de empleador va a ser siempre nuestra columna vertebral para todo el tema migratorio en relación con los empleadores. Esta constancia de empleador tiene ciertas características, ¿ok? Se renueva de manera anual, es muy importante, ¿ok? Y también debe de actualizarse en caso de que la empresa cambie de domicilio fiscal o que cambie de apoderados legales, lo cual también suele pasar muy a menudo, y que tenga uno o varios apoderados legales autorizados para poder firmar, o sea, con firma reconocida ante migración, y por alguna circunstancia ese apoderado legal pues ya no preste más sus servicios para la empresa, entonces tenemos que actualizar la constancia de empleador para que nos siga sirviendo. En la constancia empleador va a venir el número de nuestro expediente, va a venir el giro de la empresa y va a venir el domicilio, firmar cualquier tipo de documento ante migración. Si tú como persona física con actividad empresarial ya tienes constancia de empleador, pero por alguna circunstancia cambia tu domicilio o hay nuevos apoderados legales, importante saber que hay que actualizarla. Y también importante saber que estas constancias de empleador tienen que actualizarse año con año. Este documento va muy de la mano con la situación en regla de la empresa y muy en particular con el tema de contribuciones federales, me refiero a impuestos. Entonces, cada ejercicio fiscal que se presenta la declaración anual, se tendrá que estar renovando la constancia empleador correspondiente para que el instituto nos siga siendo válida nuestra constancia, acreditada nuestra personalidad y poder seguir realizando, pues, contratación de personal de nacionalidad extranjera. Si tenemos constancia empleador, pero por alguna circunstancia no está actualizada, el cambio, el domicilio fiscal ya cambió o los apoderados, entonces sepan que hay que actualizarla porque si no, no nos va a servir o nos puede representar problemas en caso de una visita de verificación, lo cual suele ser bastante común para los procesos de migración. ¿Ok? Ahora, otro punto bien importante que deben de saber los empleadores es el siguiente. Si tenemos un domicilio fiscal matriz, es donde se va a desahogar el procedimiento administrativo ante migración para obtención de la constancia de empleador. ¿Y qué pasa si, aparte de mi domicilio matriz, supongamos que estamos en esta ciudad de Cancún, tengo también aperturada una sucursal reconocida por el SAT, supongamos en Los Cabos, porque resulta ser que en la cadena hotelera donde pues laboro en recursos humanos, el domicilio matriz está en Cancún, pero también tenemos sucursal en Los Cabos y a lo mejor también en Vallarta. Y necesitamos también hacer trámites de migración en Cancún, en Los Cabos y en Vallarta. Entonces, muchas veces viene la duda, ¿tengo que tramitar entonces una constancia de empleador en cada una de las delegaciones correspondientes para poder tener la acreditación jurídica ante migración y poder realizar todos aquellos trámites que requiera la empresa? La respuesta es de que no. Sí necesitamos tener la apertura de sucursal reconocida por el SAT, pero ya sea para la obtención de la constancia de empleador o para la actualización, si en este momento a lo mejor no hay, pero con posterioridad hay sucursales que se vayan a aperturar, entonces actualizamos nuestra constancia
le acreditamos a migración con la constancia de situación fiscal, en este caso el domicilio matriz, y de cada una de las sucursales, que también tenemos pues sucursales en otras demarcaciones del país. Nombramos al apoderado legal correspondiente, que va a estar en la sucursal de Los Cabos, que va a estar en la sucursal de Vallarta, que va a estar en la sucursal de Cancún, y migración toma conocimiento de esos datos. Nos va a dar una constancia única. De hecho, la constancia de empleador, cuando se les otorga, viene un número de constancia de empleador, ¿ok? Y en la constancia de empleador va a venir precargada esa información, donde nosotros le solicitamos al instituto que nos reconociera nuestro domicilio matriz y nuestras sucursales con los apoderados conducentes. Entonces, teniendo una constancia de empleador con sucursales aperturadas, ahora sí, con ese mismo documento, puedo presentar trámites en domicilio matriz y sucursales a donde pues tengamos aperturadas las mismas y sobre todo reconocidas por migración. Esto nos pasa muy a menudo con los clientes y es importante porque ha sucedido de que nos facilitan una constancia de empleador para analizarla, para ver obviamente los requerimientos de las empresas en diversos estados, y resulta ser que nada más tienen aperturada la constancia de empleador para hacer trámites en el domicilio matriz. Entonces, si alguno de ustedes, de sus empresas donde ustedes laboran, están en esta circunstancia, deben de saber que es muy importante pues tener aperturadas sucursales y reconocidas ante migración para que puedan hacer no solamente trámites en el domicilio matriz, sino también en las diversas sucursales de la empresa. Ese dato es súper importante. Y también algo que ustedes deben de saber es, por regla general, todos estos procesos administrativos que se desahogan ante el instituto son sujetos de visitas de verificación. Si ustedes solicitan una constancia empleador, una actualización, una visa por oferta de trabajo, inclusive una renovación para alguno de sus colaboradores, es importante que sepan que migración usualmente y bastante a menudo suele hacer visitas de verificación para comprobar que la empresa existe, que la empresa funciona, que es el giro que está mencionado en la constancia empleador, y tener una inspección visual, obviamente, de la empresa según su giro, y también una entrevista con el representante legal, sobre todo cuando se están presentando muy a menudo procedimientos. Es muy frecuente que en algún momento reciban la visita de los verificadores. Es importante también que en el caso de que sus oficinas se encuentren dentro de los complejos hoteleros, les avisen, o en un complejo de oficinas, les avisen muy bien a la gente de recepción, a la gente que están en las casetas de acceso, para que en caso de que vayan los verificadores, les den el acceso lo más pronto posible, porque nos ha pasado mucho que llegan los verificadores y de aquí a lo que les dan acceso, ya pasaron 30 minutos, muchas veces se retiran y vuelven a ir en una segunda ocasión y tampoco les vuelven a dar acceso. Entonces, a veces eso puede derivar en negativas de trámite. Así que es un tip importante que si estamos ingresando trámites ante el instituto, es muy probable que en una de esas migración vaya y nos haga una visita de verificación. Así que es importante que todos los elementos del Departamento de Recursos Humanos, así como todas las personas que están en los controles de acceso, puedan tener pues la información que si van los de migración, a la brevedad estén dando acceso, avisen al representante legal o avisen al encargado de recursos humanos para poder desahogar, en su caso, las visitas de inspección correspondiente. Migración únicamente va a verificar que la empresa exista, que el representante legal exista y que en algunos casos, pues bueno, convaliden con el representante legal que él haya firmado ofertas de trabajo correspondientes. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchísimas empresas que lamentablemente pues son empresas fantasmas, que los representantes legales no existen, o que van y que es una oficina con un escritorio y 2 sillas y resulta ser que hay infinidad de procesos migratorios con esas constancias de empleador. Entonces,
Todo esto es lo que trata de evitar el instituto a través de las visitas de verificación. Si migración de la simple vista ve que no hay ningún problema con la negociación, llámese chica, mediano o grande, les auguro éxito en los procesos migratorios. Así que nada más como tip, porque me ha pasado en lo personal, en la experiencia migratoria, de repente para las visitas de verificación no damos el acceso rápido y a veces puede por ahí suceder alguna negativa de trámite y hay que combatirla, obviamente, en un recurso de revisión. Así que, sería una buena recomendación. Muy bien. Y por último, estar siempre al corriente en el pago de los impuestos. A partir del mes de marzo, pues bueno, todas las empresas están obligadas a presentar desde enero a marzo su declaración anual y una vez presentada la declaración anual, tendremos pues todos los elementos año con año para ir actualizando nuestra constancia de empleador correspondiente. Y como lo comentamos, si es que hay cambios o si es necesario para la empresa por cambio de representante legal o apertura de sucursal, pues evidentemente hacer la actualización correspondiente porque es bien importante. La constancia de empleador va a ser nuestra columna vertebral para todos nuestros procesos. Ok, bueno, una vez que quedó planteado el tema de la constancia de empleador, vamos a ver esta pregunta. ¿Qué criterios son aplicables para la contratación de un extranjero? Que aquí empezamos a tocar base con las entrevistas con los colaboradores y revisar muchas veces, obviamente, a través del Departamento de Recursos Humanos, se arma el expediente, nos lo mandan a validación y nosotros damos, pues, obviamente, el punto de vista, migratoriamente hablando, para el proceder o no de la contratación. También es muy importante, independientemente de que sepamos los criterios básicos, por así decirlo, de migración, siempre tocar base con nuestro asesor migratorio correspondiente a fin de convalidar la viabilidad de la contratación. Muy bien, entonces el extranjero deberá de contar con legal estancia en el país, súper importantísimo, contar con legal estancia en el país. Y los documentos que les pueden mostrar para acreditarles esto son los siguientes. Residente temporal, en todos estos casos se acredita con un documento. Residentes temporales, residentes permanentes y no entre paréntesis, con un asterisco vamos a poner los visitantes. Ahorita les voy a explicar por qué. Y el fenómeno que se está dando desde hace años aquí en México, ¿ok? Para que ustedes puedan identificar el documento con el cual se está acreditando la legal estancia de un extranjero. Residente temporal, tarjetita verde expedida por el Instituto Nacional de Migración con vigencia, ¿ok? Esos documentos tienen una vigencia. En la parte de enfrente va a decir fecha de expedición y abajo va a decir fecha de vigencia. Hay que verificar que los documentos estén vigentes, súper importante. Y les puse aquí residencia temporal porque fíjense que hay diversos escenarios, hipótesis, para que un extranjero pueda adquirir una condición de estancia. Y una de ellas, que es muy usual de consulta en los departamentos de recursos humanos, es el criterio de la unidad familiar. Les voy a explicar rápidamente. Si yo estoy casado con un mexicano, obviamente soy extranjero, estoy casado con un mexicano o con un residente temporal o permanente, de conformidad con la ley de migración, tengo el derecho a la unidad familiar. Y es decir, que mi cónyuge puede obtener una residencia temporal por unidad familiar. ¿Ok? Teniendo este documento, no quiere decir que implícitamente tenga permiso de trabajo. Entonces, nos pasa mucho en la revisión de expedientes que viene la duda de que presentan una tarjeta de residencia temporal que está vigente, pero que no tiene permiso para trabajar. Textualmente la tarjeta dice permiso de trabajo en el caso de residentes temporales. Si no lo tiene, entonces seguramente obtuvo ese documento bajo el criterio de unidad familiar y se puede contratar, pero previamente se debe desahogar un trámite ante el instituto llamado permiso para trabajar. Así que es súper importante si tienen este supuesto. Número 2, residente temporal con permiso de trabajo. La persona seguramente llegó por una visa por oferta de trabajo. O tenemos el ejemplo anterior del criterio de la unidad familiar, pero con anterioridad
desahogó ese procedimiento para obtener un permiso de trabajo, ¿lo podemos contratar? La respuesta es de que sí, sin ningún problema, ¿ok? Siempre y cuando el documento se encuentre vigente. Otro escenario que podemos encontrarnos es el de residentes temporales estudiantes. Y aquí siempre hay una duda latente. La condición de estancia de residente temporal estudiante y la condición de estancia de residente temporal son totalmente diferentes, ¿ok? El residente temporal estudiante vino a desahogar sus estudios en México, ¿ok? Universitarios, maestría, doctorados, etc. ¿Ok? Y tiene permiso para vivir en México, para entrar, para salir, inclusive el criterio de la unidad familiar. Y el residente temporal estudiante, ojo, número 1, no va a generar nunca antigüedad, puede estar 20 años como estudiante y siempre y cuando acredite a migración con un documento de una institución educativa donde siga estudiando, migración año con año le va a estar renovando su tarjeta de residente temporal estudiante. Pero un residente temporal estudiante no tiene permiso para trabajar. ¿Puede tramitarlo igual que el residente temporal por unidad familiar? La respuesta es de que sí. Así que si tenemos un candidato que es estudiante, que en este momento está desahogando todavía sus estudios, ¿lo podemos contratar? La respuesta es de que sí, pero previamente necesitamos desahogar el trámite para que la persona cuente con permiso de trabajo. Va a seguir siendo estudiante, sus renovaciones de estancia van a ir de la mano con una carta de la universidad donde siga estudiando, pero con la diferencia de que previamente a través de la empresa, de nuestra constancia empleador, hemos hecho una oferta laboral que se desahoga aquí en México, todo ese procedimiento aquí en México, y el estudiante tiene permiso para trabajar. ¿Ok? Ahora, en el ámbito de estudiantes también suele ser muy consultada esta duda. El estudiante ya terminó de estudiar, ya concluyó con sus estudios, ya tiene su certificación, su diploma, su acreditación, donde terminó pues los estudios que estaba realizando. Pero le gustó México, se quiere quedar a vivir aquí y resulta ser que hoy por hoy ustedes quisieran contratarlo, ¿ok? ¿Se puede? Sí, pero ya no estaríamos hablando de solicitar un permiso de trabajo ante migración. Estaríamos hablando que si la persona ya terminó sus estudios o en algunos casos también tiene estudios truncos, pero quiere quedarse a vivir en México, entonces el trámite es otro, se llama cambio de condición de estancia de residente temporal estudiante a residente temporal con permiso para trabajar. Entonces, migración hace el cambio de condición de estancia y a partir de ese momento, obviamente que esté autorizado el trámite, que tenga la tarjeta de residencia, la persona ahora sí empieza a contabilizar su antigüedad para efectos de la residencia permanente, que es nuestro siguiente punto. Los residentes permanentes. Residente permanente, dicho en palabras muy sencillas, es llegar a la meta migratoriamente hablando, ¿ok? El residente permanente, comentamos residentes temporales, dice permiso para trabajar o no tiene permiso para trabajar, ¿ok? El residente permanente implícitamente, como lo comenté anteriormente, ya va a tener un permiso de trabajo en México. ¿Por qué? Porque la intención de la persona pues es residir de manera permanente tal cual su condición de estancia lo está acreditando. Entonces, si nos llega un residente permanente, ¿lo podemos contratar? La respuesta es de que sí, ¿ok? Las residencias permanentes no tienen vigencia, salvo el siguiente escenario que puede que les toque, ¿ok? Ya sea para un colaborador o también cuando tenemos el servicio para la familia de los colaboradores. A los residentes permanentes, cuando son menores de 18 años, las tarjetas de residencia permanente se las dan por 4 años y hay que estar renovando esa tarjeta de residente permanente para menores de edad, muy importante, para menores de edad, cada 4 años. Cuando, les voy a poner este ejemplo, resulta ser que hijo de residente permanente, que al día de hoy tiene 17 años con 9 meses, ¿ok? Le entregan una tarjeta de residente permanente donde
el documento va a tener una temporalidad de 4 años, porque cuando se lo dieron, la persona era menor de edad todavía. Bueno, al cumplir la mayoría de edad, la persona, ¿ok?, puede solicitar la actualización del documento migratorio a través de una reposición para que al haber cumplido los 18 años, ya la tarjeta de residencia permanente no tenga ninguna vigencia, ¿ok? O sea, ya no traiga tema de fecha de vencimiento, sea una residencia permanente tal cual. Esto nos ha pasado con algunos clientes que resulta ser que dijeron, pues residente permanente, no hay ningún problema, y de repente nos mandan el documento y resulta ser que ya se venció, porque el documento fue expedido cuando la persona todavía era menor de edad, ¿ok? En estos casos generalmente pasa, pues bueno, cuando los padres obtuvieron la residencia permanente o cuando tienen un hermanito de nacionalidad mexicana, nacido en México, y que toda la familia se volvió residente permanente a través de la unidad familiar, que es otro de los criterios. Más adelante creo que lo vamos a revisar en la presentación. Entonces, estos van a ser los documentos que les van a estar presentando las personas generalmente para acreditar su legal estancia. Les voy a hablar rápidamente de los visitantes y por qué ahorita es importante hablar de los visitantes, ¿ok? Fíjense que ustedes saben que hay algunos países que están teniendo situaciones económicos, sociales, de violencia y demás, vulnerabilidad al 100% de los derechos humanos, y que está habiendo una migración de personas que entran como turistas o a veces de manera irregular al país y que no se van, ¿ok? Y que se quedan aquí en México. Entonces, el instituto, conjuntamente con la Comisión Nacional de Refugiados, la COMAR, hay un proceso existente convalidado en la propia ley de refugiados, ahorita lo vamos a revisar rápidamente, y también está contemplado el tema en la ley de migración y su reglamento para estas personas que están en este grado de vulnerabilidad. Está pasando ahorita mucho desde hace años con la nacionalidad venezolana. Ellos se acercan a la COMAR, solicitan el refugio, ¿ok? Y una vez que inician su procedimiento ante la COMAR, les dan un acuse de trámite, tienen que hacer un trámite larguísimo de entrevistas telefónicas, presenciales. Ahorita por el COVID esto cambió mucho, es generalmente de manera electrónica, ¿ok? Y la COMAR les entrega un acuse de inicio del procedimiento de la solicitud de refugiado. Con ese documento, el extranjero acude ante migración y solicita la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Y esto está pasando también mucho, pues esta duda en los departamentos de recursos humanos. Suele no ser un documento que se vea muy a menudo, pero lo comento porque en la realidad de los trámites migratorios está habiendo muchas personas que están acreditando su legal estancia con una tarjeta de visitante por razones humanitarias expedida por el Instituto Nacional de Migración, ¿ok? Así que es importante que por ahí, si ven, tarjeta de visitante, razones humanitarias, implícitamente trae permiso para trabajar también. Quiere decir que la persona está desahogando un procedimiento ante la COMAR, y cuando la COMAR le resuelve positivamente el procedimiento de refugio, el visitante hace su trámite de cambio de condición de estancia a residente permanente. Entonces, por ahí, si les toca de repente un visitante, pues sepan más o menos de qué estamos hablando. Seguramente va de la mano con un tema de refugio. Y muy importante, refugio, iniciamos ante la COMAR de una delegación en específico. Tienen advertido que no se pueden mudar del lugar. Nos ha pasado mucho también en esta ciudad de que hemos visto procedimientos de la COMAR que nacieron en Chiapas y que obviamente las personas se mueven del lugar, y como les dan una tarjeta de visitante por un año, entonces se van a otros estados como Quintana Roo, buscan mejores oportunidades y resulta ser que no desahogaron su proceso ante la COMAR. Muchas veces esas tarjetas están vencidas, entonces eso es un problema. Hay que tener en consideración que si es visitante COMAR, entonces verificar dónde iniciaron el trámite
porque no se pueden mover de donde se encuentran. Y esto está pasando mucho con diversas nacionalidades que están presentando esos documentos. Entonces, pues para que tengamos ahí ojo revisor. En el caso de los visitantes, el último supuesto, llegan personas con un FMM de turista. Esa persona puede ser contratada. La respuesta es de que no. Los turistas no pueden ser contratados y se tiene que deshagar un trámite súper importantísimo, que me parece que es nuestra siguiente diapositiva, llamada visa por oferta de trabajo, que también es una de las columnas ahí del actuar de las oficinas de recursos humanos. ¿Ok? Ahora, independientemente de la condición de estancia en la que nos encontremos, de hacer un análisis del expediente, de que el asesor de migración revise también el expediente para dar el ok a la contratación, muy importante saber, soy residente temporal, residente permanente, ¿ok? Tengo la obligación siempre de notificar mi cambio de domicilio, mi cambio de lugar de trabajo, mi cambio de nacionalidad, mi cambio de estado civil, siempre, ¿ok? Entonces, esas notificaciones son bien importantes porque también nos ha pasado que cuando les preguntamos, oye, disculpa, ¿y cuál es la última empresa empleadora que te registraron para migración? No tienen ni la menor idea. Y obviamente si vamos ante migración y les decimos, oye, es que no saben qué empresa lo dieron de alta, pues no te lo dicen, ¿no? Porque evidentemente si los procesos, estos avisos, que ahorita vamos a ver también en una diapositiva, hay 90 días naturales para notificarlos. Si no se dan en ese plazo, entonces ya hay una multa, ¿ok? Entonces, eso nos pasa muy a menudo con los residentes permanentes. Como ya llegaron a la meta de migración, muchas veces desatienden las notificaciones de cambio de domicilio, de cambio de estado civil, de cambio de nacionalidad o de cambio de empleado, ¿ok? Y cuando en la empresa queremos regularizar estas circunstancias, muchas veces los colaboradores no lo saben. Así que es súper importante. Recordemos que todo procedimiento administrativo ante el instituto va a recaer un acuerdo, ¿ok? Va a recaer un oficio de autorización, un oficio de negativa, ¿ok? Y siempre van a estar fundados y motivados y van a contener los datos que se mencionaron en el expediente que se presentó. Así que cuando hacemos una notificación de cambios, el instituto termina el proceso con un oficio y ese oficio va a decir la empresa empleadora que tiene registrada. Así que bien importante tener ese dato porque es muy común que suceda que las personas no saben qué empresa las dio de alta o cuál fue la última empresa que las dio de alta. Muy bien, así que muy importante. Pues precisamente la diapositiva que viene, se acaba de explicar, es las notificaciones de cambios. Como comentamos, son obligatorias, sea residente temporal, sea residente permanente, se tienen que realizar y se tienen 90 días naturales para realizarlas sin incurrir en un pago de una sanción. Oscar, ¿qué pasa si me excedí de esos 90 días? Bueno, no pasa nada. Oscar, ¿qué pasa si no tengo idea de cuál fue mi última empresa empleadora? No pasa nada más que va a haber una multa cuando la información no coincide, ¿ok? O cuando ya pasaron pues, los 90 días y no se dio la información correspondiente. Eso es lo que pasa en procedimiento administrativo. Se paga una sanción económica, dependiendo del número de días pues, que se dejó de dar la notificación en tiempo y forma, se paga migración y con eso se subsana el expediente de la persona, ¿ok? Entonces, eso de la razón social en verdad es bien importante y es un problema que muy seguido nos pasa con los colaboradores porque no se saben la última razón social que les registraron ante el instituto, ¿ok? Y por ahí también lo marqué hasta abajo, nos preguntan también mucho en los departamentos de RH que si tenemos que dar como empleadores las notificaciones de bajas ante el instituto. Hace muchos años, hace más de 5 años, sí que se presentaba un escrito firmado por el representante legal de la empresa donde notificábamos que determinada persona ya no estaba laborando para nosotros. Migración nos sellaba y nos daba en su momento un oficio, posteriormente nada más, ya después fue el acuse de recibo por parte de Migración de esa notificación de baja y hoy por hoy, ya no es obligación del empleador dar esas notificaciones de baja. Recordemos
que uno de los requisitos para la constancia de empleador es presentar una lista actualizada de empleados nacionales y extranjeros. Entonces, a eso se limita la obligación de las empresas anualmente o cuando toca hacer la actualización de la constancia de empleador por los diversos motivos que ya platicamos. Uno de los requisitos va a ser la lista de empleados y ahí voy a especificar la migración, cuáles son mis empleados de nacionalidad mexicana, el número y cuáles son los de nacionalidad extranjera y el número de extranjeros que tengo, pues obviamente contratados y derivados de nuestra constancia de empleador. Así que a diferencia de años pasados, ya no es necesario que el empleador, ya no es obligación del empleador notificar un aviso de baja laboral. Sí es obligación del extranjero estar notificando en tiempo y forma los cambios correspondientes, en este caso, de empleador. Así que, pues bueno, eso respecto a las notificaciones. Ok, esta diapositiva creo que es de las más importantes, ¿ok? Porque suele ser uno de los grandes temas. Anteriormente, y me refiero a hace bastantes años, 2012 para atrás, todo esto de lo que estamos hablando estaba contemplado en la Ley General de Población. Había un capítulo en específico encaminado para extranjeros y todo este cúmulo de trámites. Y para las personas que ya llevamos mucho tiempo en esto, recordaremos que antes la persona llegaba como turista, había una empresa que lo quería contratar y desde aquí hacíamos un trámite que se llamaba cambio de característica migratoria y les daban, no sé si recuerdan los FM3, ¿se acuerdan de esos libritos verdes? Y que después pasábamos al FM2 y después llegaba la declaratoria de inmigrado. Eso tiene años que se terminó, ¿ok? A partir del 2012, más o menos, si bien recuerdo, agosto o septiembre del 2012, es expedida la ley de migración, su reglamento, quedan en desuso el FM3 y FM2, que cariñosamente le seguimos mencionando a los documentos de esa manera, ¿ok? En realidad son tarjetas de residencia temporal, tarjetas de residencia permanente, tarjetas de visitante o condición de estancia de visitante, ¿ok? Y se nos quedó FM3 y FM2 y así lo seguimos diciendo y está bien, ¿no? Por cariño lo decimos así, el nombre correcto son tarjetas de residencia. Y resulta ser que con ese cambio en la ley queda abrogado el capítulo de la Ley General de Población en relación a los extranjeros, se expide la Ley de Migración y su reglamento y ahora es la normatividad que da fundamento a todos estos procedimientos administrativos ante el instituto. Bueno, todo cambió porque anteriormente, si se podía desahogar ese procedimiento aquí, eres turista, pero te cambio a ser no inmigrante, se llamaba la condición de estancia equivalente al FM3, ¿ok? Eso ya no es así, ¿ok? Hay un trámite en específico que todos ustedes estoy seguro que están familiarizados con él, que se llama visa por oferta de trabajo, ¿ok? Número uno, y lo más importante de toda la materia migratoria es contar con nuestra constancia de empleador vigente. Súper importante, porque sin eso no podemos hacer nada, ¿ok? Entonces, número uno, constancia de empleador vigente. Y entonces sí, quiero contratar a una persona que la mecánica del trámite es de que está en el extranjero y la quiero invitar a trabajar a México, ¿ok? Entonces, realizamos un procedimiento llamado visa por oferta de trabajo, que también importante mencionarlo, si la persona está como visitante, ¿ok? Que en realidad no tiene permiso para trabajar, está como visitante de turista y en ese inter, la empresa solicita migración una visa por oferta de trabajo para esa persona, en realidad no hay choque de circunstancias con el expediente porque la persona está como visitante turista y no está trabajando, ¿ok? Entonces, su condición de estancia es la de visitante turista y recordemos que casi siempre les dan 180 días. No es regla general, ¿eh? La gente de migración si quiere le puede dar 3 días, ¿ok? Pero
a la mayoría de las nacionalidades, porque sí hay algunas nacionalidades con las que se tiene un filtro un poquito más revisor, por así decirlo, generalmente les dan 180 días como visitante. Bueno, el primer paso de la visa por oferta de trabajo es que el empleador, debidamente registrado ante migración, ¿ok?, le solicite al instituto la autorización para que determinada persona venga a trabajar a México. Y ese trámite se llama visa por oferta de trabajo y se divide en 3 pasos, ¿ok? Creo que por acá tenemos el diagrama de flujo, ¿ok? Sí. Ajá. Aquí en esta diapositiva, como resumen, nada más era que hay un visitante, porque también pasa mucho de que en los departamentos de recursos humanos, oye, Oscar, está esta persona como visitante, ¿lo podemos contratar ya? Y la respuesta es, ¿estará casado? No. ¿Tiene hijos mexicanos? Tampoco, ¿no? Pues no lo puedes contratar en este momento. Tiene que hacer una visa por oferta de trabajo. Porque como lo revisamos anteriormente, si está casado, tiene hijos, inclusive con hijos, le puedo conseguir la residencia permanente bajo el criterio de unidad familiar, ¿ok? Si está casado con mexicano, con residente temporal o permanente, puede obtener una residencia temporal y posteriormente un permiso de trabajo. Todo esto desde México. Pero si no estamos en este supuesto, entonces la persona puede ser sujeta a una visa por oferta de trabajo. Entonces, la empresa, ¿ok?, que este es el diagrama de flujo, la empresa en primer término, como primer paso, va a solicitar a migración la autorización de esa visa por oferta de trabajo. Se presentan ciertos requisitos, el expediente correspondiente, migración lo analiza, muchas veces hacen visitas de verificación para ver que sea un trámite real, que no sea que por ahí que todo esté bien, ¿ok? Muy usualmente en estos trámites migración pues va a hacer visita de verificación a los empleadores para ver que todo bien con el expediente, que la empresa existe, que funciona, etcétera, ¿ok? Y si todo bien, a veces no hacen la visita, si todo bien, migración va a expedir un oficio. Ese oficio se sube a la plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene por objeto que se mande a postulante, ¿ok?, para que agende una entrevista consular en un consulado mexicano en el extranjero. Y aquí viene otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente. Oscar, la persona es brasileña, ¿tiene que ir a Brasil forzosamente? La respuesta es de que no, porque a lo mejor está en otro país, o inclusive estaba en México, pero pues salió para hacer su entrevista consular. Recordemos que estaba como visitante, ¿ok? Y la persona puede ir a Rusia, a China, a Brasil, Estados Unidos o a cualquier representación consular, ¿ok?, de México en el mundo. Lo más usual, obviamente, es de que vayan a su país de origen, pero no es regla general, ¿eh? O sea, puede ir a cualquier consulado de México en el mundo. Entonces, algunas citas se sacan presencialmente. También se puede, para diversos consulados, hacer la cita a través de correo electrónico. El consulado de Miami, de hecho, es bastante práctico. Se solicitan las citas a través de internet, de un correo electrónico. O también existe una plataforma llamada Mexitel, donde el extranjero crea un usuario y contraseña, pone sus datos y le abre un mapita donde escoge el país a donde quiere realizar su entrevista consular. Y el sistema es similar al de cuando nosotros tramitamos como mexicanos nuestros pasaportes. Nos apertura un calendario donde el extranjero, pues ahí escoge la fecha que más le convenga, se le genera un acuse y con ese acuse va y hace su entrevista consular. La entrevista consular sería el segundo paso y es súper importante, recomendación para los departamentos de recursos humanos: darle santo y seña a la persona de su visa por oferta de trabajo. Denle, por favor, un expediente completo, lo que se presentó a migración. Llamo a esto la oferta de trabajo, ¿ok?, en papel membretado, firmado por el representante legal, ¿ok?, por lo menos escaneado, copia de la identificación del representante legal, copia de la constancia de empleador y por favor, coméntenles a las personas que repasen muy bien esa información, porque hay consulados que son más preguntones que nada. Entonces, si algo no concuerda en la entrevista consular, el cónsul está facultado a negar esa visa.
y únicamente se comunica con migración a través de un correo electrónico donde le informa el por qué negó ese visado y le solicita reconsiderar la positiva que previamente dio para la autorización de esa visa, y eso se traduce en una negativa de trámite, ¿ok? Entonces, por favor, cuando tengamos la autorización de visa y el extranjero previamente, vaya a ir a su entrevista consular previamente, que tenga su expediente completito, que se lo sepa súper bien su puesto, su sueldo, su lugar de trabajo, su remuneración, por cuánto tiempo, el nombre de la empresa, la ubicación, el nombre del representante legal, súper, súper importante, para que esa entrevista consular salga pulcra, salga súper bien, y si todo en orden con la entrevista consular, entonces el cónsul va a pegar en el pasaporte de la persona una estampa, una visa, que va a decir, para acudir al Instituto Nacional de Migración y obtener el canje de la tarjeta de residencia temporal, ¿ok? Así que, importante. Otro tip migratorio que es fundamental y que muchas veces, pues por ahí se va, bien importante. Cuando se presenta una visa por oferta de trabajo, se presenta una copia del pasaporte y en el preregistro de trámite se especifica el número del pasaporte, ¿ok? Si resulta ser que por alguna circunstancia la persona cambia de pasaporte, ¿ok? Cambia de pasaporte, porque el pasaporte a lo mejor tenía vigencia todavía de un año y resultó ser que pues aprovechó y cambió su pasaporte para que tuviera los 10 años, ¿no? O si detectamos que el pasaporte está muy próximo a vencer, entonces renovémoslo antes de solicitar la visa. Les digo por qué. Se presentó la visa con un número de pasaporte y el extranjero va a su entrevista consular y resulta ser que tiene otro pasaporte, entonces no le van a poder dar la visa y ese trámite se tiene que cancelar, hacer circo, maroma y teatro para conseguir esa negativa de trámite e iniciar nuevamente iniciar nuevamente otro proceso de visa por oferta de trabajo. Así que ese es un tip súper importante, ya nos ha pasado. Así que de repente nos dice el colaborador o futuro colaborador, oye, es que ya cambié de pasaporte, ¿habrá problema? pues sí, sí hubo un problema en mayúsculo. En el caso de las visas, ya para las renovaciones, inclusive para el canje no hay problema, pero para cuando estamos haciendo la visa por oferta de trabajo, sí, por favor. Entonces, el otro tip, es que se vayan súper instruidos a su entrevista consular. Y el siguiente tip, súper importante, porque a veces cuando no pasa esto, actualmente ya es más ágil, pero en años pasados trababa bastante el tema de los canjes. Cuando llegue la persona a México con la visa ya autorizada, cuando pase por el filtro migratorio, que les enseñe la visa, ¿ok? Que le pegaron en el consulado y expresamente, sin temor, puede decir, estimados, yo fui a una entrevista consular y ya vengo a México a trabajar, ¿ok? Vengo a vivir a México y aquí está mi visa previamente autorizada, aquí está mi estampa, ¿ok? Donde el cónsul me autorizó pues ya venir a México para vivir, para trabajar y para acercarme a migración a realizar el cambio de la tarjeta de residencia correspondiente. Resulta ser que a veces entre las prisas, porque ya saben, los filtros migratorios del aeropuerto, pues a veces mucha gente, rápido están documentando los de migración o porque el extranjero pues, también no tiene la menor idea. Entonces, nos ha tocado ocasiones que los documentan como visitantes, es decir, como turistas y les dan 180 días, ¿ok? Y esa documentación es errónea. Cuando las personas vienen para canje, tienen que enseñar esa visa. El de migración, el agente de migración en el aeropuerto o en el punto de internación, les pone un sello de entrada en la visa, ¿ok? Un sello de entrada y les va a dar también una forma migratoria múltiple, el papelito este blanco. Nada más que en vez de ponerle visitante 180 días, hay otra casilla chiquita donde dice canje, ¿ok? Entonces, el agente de migración va a tachar ahí ese cuadrito que dice canje y les va a dar 30 días, ¿ok? Para acudir al Instituto Nacional de Migración a realizar el canje de la tarjeta de residencia correspondiente, que es el tiempo que se tiene para presentar el canje. La sugerencia, el extranjero está aquí, acaba de llegar, al siguiente día vamos a migración, o no más de una semana, estar presentando ese canje
para que no haya ningún problema y los documentos siempre estén presentados en tiempo y forma, porque ahorita por COVID, por ahí salió un decreto donde se congelaron ciertos plazos, ¿ok? Yo soy de esta idea. Tenemos todo completo, por muy congelados que estén los plazos, vamos a presentar todo en tiempo y forma, que la ley nos da un parámetro bastante considerable de tiempo para hacer previamente los procesos, que si se tiene todo, si no hay ningún impedimento para presentar nuestro proceso, incluyendo el canje, se haga en tiempo y forma y no estemos teniendo ahí ningún detalle. Entonces, este proceso, visa por oferta de trabajo, es súper importante. Es el procedimiento necesario para una contratación desde cero, ¿ok? Y se termina con la expedición de la tarjeta de residente temporal, con permiso para trabajar. Oye, Oscar, ¿y cuándo puede empezar a trabajar el extranjero? La persona pisa México, entra con su visa de canje, ¿ok? Y puede empezar a trabajar al día siguiente, sin ningún problema. Si pasa por un filtro migratorio, puede decir específicamente que está trabajando, ¿ok? Y el trámite administrativo del canje, bueno, hay algunas delegaciones que van más rápidas que otras, evidentemente, y pues bueno, es simplemente el proceso administrativo para la expedición del plástico, ¿ok? Pero desde que la persona llega con una visa por oferta de trabajo autorizada, entonces desde el día 1 puede empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, súper importante el tema de la visa. Renovaciones de tarjetas de residente temporal. Pues bueno, muchos de nuestros colaboradores son residentes temporales. Se tienen que estar renovando estas tarjetas y cuando el colaborador junta 4 años de manera consecutiva, ¿ok? Se puede optar por hacer el cambio de condición de estancia a residente permanente, que como hablamos es migratoriamente hablando, llegar como a la meta de estos procesos, ¿ok? Independientemente de que sigan las obligaciones de las notificaciones de cambios. Las renovaciones de estancia, ¿ok? Tienen ciertas características. Uno, se pueden renovar desde un mes antes al vencimiento. En nuestra recomendación sería no dejarlo al último día, ¿ok? Tenemos desde 30 días antes, así que pues lo más pronto posible para estar haciendo nuestra programación de renovaciones, para que en tiempo y forma estemos presentando. ¿Por qué? Si una tarjeta de residencia temporal se vence, ahorita estoy hablando por temas de COVID, en lo que nos está tocando ahorita, el decreto de congelamiento de plazos que está aplicando. Pero esto es una excepción a la regla. Si tú como residente temporal no se presentan tus documentos en tiempo y forma, ¿ok? Caes en un supuesto llamado regularización, donde a través de este procedimiento administrativo se te regulariza tu condición de estancia, pero traen implícitos 2 castigos. 1, una multa, y número 2, que tu temporalidad acumulada desaparece. Entonces, si ya tenías 3 años, supongamos, y para el siguiente ibas a la residencia permanente, pero resulta ser que en el tercer año, por alguna circunstancia, no se renovó en tiempo y forma tu tarjeta, entonces, pues, lamentablemente tendremos que hacer un trámite de regularización. Digo, vuelves a tener tu condición de estancia, el trámite se hace desde México, pero pues sí hay una implicación en relación a la pérdida de la temporalidad acumulada. Así que, pues, bien importante hacer las programaciones correspondientes para desde un mes antes estar presentando, estar bien contentos, bien tranquilos, tener éxito en esos procesos de migración y obviamente nuestros colaboradores estén cubiertos, pues contando con su legal estancia correspondiente. Muy bien, ahora es importante que ustedes sepan que las tarjetas de residencia van de la mano con el origen por el cual el instituto les otorgó la condición de estancia. En otras palabras, si llegué por oferta de trabajo, tengo que estar renovando con una empresa que tenga constancia de empleador. Nos pasa muy a menudo de que, oye, quiero contratar a esta persona, pero no tengo constancia de empleador. ¿Lo puedo contratar? La respuesta es de que no. Primero deberías de tramitar su constancia de empleador o
con colaboradores o con extranjeros que nos consultan, oye, disculpa, es que llegué por oferta de trabajo, pero ahorita ya me quedé sin trabajo y ya me toca renovar y no tengo trabajo, pero resulta ser, ejemplo, el clásico, que me casé con una mexicana, ¿lo puedo hacer porque ya me casé con una mexicana? La respuesta es de que no, te puedo regularizar por otra opción, que es por matrimonio, pero tú llegaste por oferta de trabajo y tus renovaciones van de la mano con una oferta de trabajo, ¿ok? Ahora, caso inverso, por ejemplo, la persona obtuvo su condición de estancia reciente temporal por unidad familiar, ¿ok? Y esto también pasa a cada rato. Me caso, ¿ok? Por ahí, para recientes temporales, unidad familiar, 2 años en vez de 4, 2 años, y me vuelvo residente permanente, siempre y cuando siga casado con la persona, ¿ok? Y en los expedientes de renovación se presenta un escrito de continuidad de matrimonio, y muchas veces migración, si tiene dudas, puede mandar a llamar a la esposa o al esposo para ver si el matrimonio sí es cierto. Y en algunas circunstancias, inclusive, pueden ir al domicilio para verificar que efectivamente haya los indicios de que las personas son marido y mujer, ¿ok? Eso puede pasar también. En el caso inverso, oye, Oscar, es que yo obtuve mi tarjeta de residencia temporal por matrimonio y resulta ser que posteriormente obtuve un permiso para trabajar, pero ya me separé de la persona. Como ya tengo permiso de trabajo y mi empresa tiene constancia empleador, ¿verdad que me puede renovar mi estancia? La respuesta sería que no, porque aunque tengas permiso de trabajo, tu tarjeta va de la mano del origen en el cual se basó migración para darte la condición de estancia, que en este caso fue por matrimonio. Así que como ven, hay un abanico de circunstancias donde podemos tener así lado de chino, pues es que tiene permiso de trabajo y está vigente y pues, pues ya me dijo que se divorció, pero pues seguramente pues sigue trabajando con nosotros, se podrá hacer algo, ¿no? Entonces sí se puede, pero si cambiaron los supuestos por los cuales me otorgaron una condición de estancia, probablemente se te pueda subsanar este detalle, pero con una regularización. Si es que ya no estás en el supuesto en el cual en principio migración te otorgó una condición de estancia. Entonces, la verdad es de que hay miles de hipótesis, ¿no? Podemos estar platicando de ejemplos y de ejemplos, pero en sentido estricto, renovaciones de tarjetas residentes temporales, oferta de trabajo, 4 años, llegamos a residencia permanente, lo obtuve por unidad familiar, inclusive haya trabajo, no haya trabajo, ¿ok? 2 años y puedo obtener la residencia permanente si obtuve por matrimonio. De repente, que también pasa, noticias muy agradables, llegué como residente temporal por trabajo, por unidad familiar o por lo que sea y tuve un hijito de nacionalidad mexicana, automáticamente te podemos cambiar a ser residente permanente derivado del criterio de unidad familiar de tu bebé de nacionalidad mexicana, ¿ok? Entonces, pues también ese es otro de los tantos supuestos que puede haber. Por último, para pasar, creo que me excedí ya de mi monólogo, discúlpenme, pero bueno, quedamos muy atentos que este tema es bien interesante, ya hay infinidad de supuestos, ¿no? Refugiados rápidamente, ya se los comenté, si por ahí resulta ser que les llega un candidato visitante, dicen visitante y tiene una tarjeta y no dice permiso de trabajo, estamos hablando de refugio, ¿ok? Nada más, si hay que verificar dónde inició su trámite de refugio, que les presente el acuse, porque la Comar les da un acuse. Me ha tocado ver infinidad de casos donde, no sé por qué, pero están en Chiapas y se vienen para acá y resulta ser que su proceso de refugio lo abandonaron, ya están en días de que se les venza la tarjeta de visitante, ¿se puede renovar? Pues no, evidentemente, porque abandonaron su proceso de refugio. Esa tarjeta de visitante se las da migración mientras su proceso de refugio se resuelve y una vez que tengan la autorización de la condición de estancia de refugiado, entonces el trámite siguiente es hacer el cambio de condición de estancia a residente permanente por razones humanitarias, ¿ok? Entonces, pues puede ser que les toque, nos estamos pues encontrando que muchas personas están en esta condición o que a lo mejor obtuvieron su residencia permanente a través de un procedimiento de refugio y que nunca han trabajado. Las puedes contratar, sí, pero así como existe un procedimiento para notificación de cambio de lugar de trabajo,
hay uno equivalente, el trámite se llama igual, de hecho se presenta de la misma manera, pero en vez de decirle a migración, me quité de trabajar de esta empresa y ahora estoy en esta, le digo, a partir de esta fecha, migración, estoy trabajando para determinado empleador y te manifiesto bajo protesta de decir verdad que anteriormente no había realizado actividades lucrativas para ninguna otra persona moral. Así que, por favor, anótame que este será, migratoriamente hablando, mi primera empresa empleadora. Y a partir de ahí, pues las notificaciones correspondientes. Entonces, quise tocar el tema de refugio porque muy a menudo nos preguntan de las oficinas de recursos humanos acerca de la condición de refugiados. Así que pues aquí está un breviario de la condición. Fundamento legal, por último, tenemos la ley de migración, el reglamento de la ley de migración, la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que es todo lo que tiene que ver con el refugio, la ley federal de procedimiento administrativo y el Código Civil Federal, evidentemente la Constitución, ¿sí? Y los tratados internacionales también forman parte. Así que, pues bueno, aquí está nuestro fundamento legal. Y por último, agradecerles su atención. Hasta aquí llega la presentación. No sé si aún haya tiempo para preguntas y respuestas. En caso de que no, estamos a sus órdenes. Estos son los datos de contacto. Su servidor, licenciado Oscar, correos electrónicos, oscar.cervanza@legalprotect.mx, lic.oscar.cervanza@gmail.com. Mi celular personal, se los comparto con muchísimo gusto, estamos a la orden, y el teléfono de la oficina. Así que hasta aquí con la presentación. Les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que esta información haya sido de interés, que haya sido útil, y pues la verdad es de que tengo 13 años, tenido la fortuna de revisar estos procesos que tanto me gustan y nunca se deja de aprender. En verdad, nos vamos complementando día a día con experiencias nuevas, con casos prácticos que a veces son todo un reto, pero que con muchísimo gusto estamos aquí para servirles, para orientarles, y pues estamos a sus órdenes. Así que muchas gracias por el espacio, les agradezco muchísimo. No sé si tengamos alguna pregunta, que con muchísimo gusto estamos aquí para responderla. Si no, aquí están mis contactos. Si ya se acabó el tiempo, pues estamos a la orden. Licenciada Elba, licenciada Sara, los teléfonos, perdón, los micrófonos, así que gracias por el espacio. Oscar. Bueno, en Facebook hicieron la pregunta de cuáles eran los requisitos. Y quisiera yo retomar dos comentarios que muy acertadamente dijiste. Leer las letras pequeñas, ¿no? El proceso o el supuesto por el cual inició, y algo que me pareció fantástico fue casi al final lo que dijiste, bajo protesta. Correcto. De decir verdad. Porque nos pueden decir que no están casados, que sí vinieron, etcétera, pero ese documento para recursos humanos, que finalmente es el ABC, estas sesiones con expertos es para eso, para que los expertos nos digan, por ahí no, porque vas a estrellar, ¿no? Bajo protesta de decir verdad, que efectivamente soy soltero, que efectivamente soy casado, que efectivamente no he trabajado, que efectivamente lo que quiera, ¿no? Pero esa parte como recursos humanos nos da el soporte legal, claro, que finalmente es una situación migratoria legal del extranjero, pero el no decirlo, el no, pues tiene una afectación directa en la empresa. Sí, claro, y en nuestra gestión. Definitivamente sí. Todos los escritos que se presentan a migración, independientemente de que estén fundamentados en la ley de migración, sí, recordemos que a través de la firma la persona está dando su consentimiento y está expresando, ¿ok?, algo a una autoridad. Entonces, hay implicaciones penales inclusive para quien da información falsa ante una autoridad, en este caso Migración, que es un órgano desconcentrado, la Secretaría de Gobernación. Así que para tema de extranjería, pues obviamente la legal estancia es primordial, o sea, es súper, súper importante. Entonces, evidentemente, de hecho, cuando se presentan documentos apócrifos
o hay documentación no fidedigna, puede haber ahí sanciones. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Y evidentemente en los departamentos de recursos humanos, como bien comenta Sara, pues exhortar a que la persona nos dé santo y seña de su situación migratoria para que estemos en el pleno entendido o poderlo conceptuar en una hipótesis que nos plantee la ley de migración y poder dar una orientación correcta. Y en su caso, si hay alguna problemática, ver si hay alguna alternativa que la propia ley nos pueda brindar a efecto de regularizar su legal estancia en el país. Para un extranjero es súper importante tener su documento migratorio en regla. Recordemos que en las carreteras y en la ciudad muy a menudo hay filtros de migración. Aquí en la ciudad de Cancún hace poco hubo una caravana, por así decirlo, donde migración literalmente en las calles pedía acreditar la condición de estancia de los extranjeros y hubo muchísimas personas que no pudieron acreditarlo, que fueron trasladados a la estación migratoria para el desahogo del trámite correspondiente, que es la repatriación. Así que no pensemos que al estar irregulares en un país que no es el de nosotros, al no tener un documento que justifique nuestra estancia o el permiso para trabajar que tenemos en determinado país, pues podamos estar así como que libremente sin ningún problema, ¿no? No es nuestro caso porque obviamente todas nuestras empresas cuidamos mucho todos los aspectos legales, que todas las personas, los colaboradores, tengan la documentación que sea necesaria para no caer en estas circunstancias, ¿no? Pero este tipo de charlas es precisamente para compartir esta información, para que sea de utilidad y, como les comenté, todos vamos complementando con nuestros conocimientos. Día a día hay circunstancias diferentes que nos plantean nuestras estimadas oficinas de recursos humanos con las que trabajamos y pues bueno, de esto se trata, ¿no? De orientar, de verificar la documentación que se tiene para poder hacer la recomendación legal correspondiente en materia de migración y que todo esté correcto. Y todo corre, sí. Elba. Tienes apagado tu micrófono. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. La verdad es que es súper interesante y nos podríamos llevar más tiempo, pero ya se nos acabó. Lo que sí que me gustó que hayamos tenido participación. Yo estoy aquí viendo en el Face y viendo aquí la presentación con la fortuna de poder estar aquí en el Zoom. Y para todos los que estamos en recursos humanos y que de algún modo estamos con esta responsabilidad de contratar personal. La ley dice bueno, ¿cómo le hago para contratar a alguien? Había una pregunta por ahí que yo creo que también luego vamos a subir esa información. El otro día también el licenciado nos hizo el favor de hacer un post para Expo RH en donde puso cuáles son los requisitos. Entonces le vamos a pedir, le vamos a comprometer aquí en vivo. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Cuáles son los requisitos para que una empresa pueda contratar? Como un boletín donde diga cuáles son los requisitos para que una empresa pueda contratar extranjeros, porque la Ley Federal de Trabajo nos dice que en nuestros centros de trabajo podemos contratar hasta el 10%, es decir, por cada 10 colaboradores contratados. Es correcto, es correcto. Los otros 9 son mexicanos, ¿no? Entonces, qué importante poder saber y tener a la mano y conocer de expertos esta información. Entonces, muchísimas gracias, licenciado. Ya queda comprometido para que nos haga claro que sí. No, claro que sí, con muchísimo gusto. Ya saben que me encanta estar aquí con ustedes compartiendo pues, los conocimientos que vamos adquiriendo. Y nada más un breve comentario de lo que acabas de mencionar, Lick. Esto del 10%, ¿saben cuándo se los preguntan? Cuando van a hacer las visitas de verificación. Sí les pasan y les dicen, a ver, tráeme el listado de empleados que tienes y vamos a verificar cuántos empleados mexicanos tienes y cuántos empleados extranjeros tienes. Así que sí es un punto importante. Evidentemente, cuando se presenta una solicitud de constancia de inscripción de empleador por primera vez o su renovación, uno de los documentos que se presenta es una lista de empleados
y obviamente se tiene que escribir el número mexicano, es el número extranjero. No podemos decir tengo 10 extranjeros y un mexicano, porque seguramente ahí podría haber una negativa de trámite. Así que efectivamente, tal cual en las visitas de verificación, sí les piden el listado y los verificadores toman nota de esos listados. Así que efectivamente, Lick, es importante. Cuenten conmigo cuando gusten para el desahogo de cualquier duda en la materia, y con muchísimo gusto hacemos un menú de los ingredientes necesarios para Sí, diversos trámites en materia de sí, de migración, verdad que incluyendo sí. nuestra famosísima constancia empleador. Sí, 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 porque la verdad es que también, y hay otras que tal vez son preguntas más como de curiosidad, ¿no? Como el hecho de saber y tener presentes cuáles son estas nacionalidades restringidas o inclusive nuestra nacionalidad donde está restringida para cuando contratamos personal mexicano en otro país, en las empresas que son transnacionales o internacionales, pero esto ya lo vamos a dejar para nuestra próxima edición de trámites migratorios a cargo del experto en estos trámites, el licenciado Oscar Cervantes. Pues, licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y me gustaría cerrar esta sesión, aunque ya nos alargamos un poquito, con la licenciada Sara al respecto de novedades. ¿Para cuándo, licenciada? De Expo RH. Ya miren, en nuestro fondo está la primera evidencia. Sí, ya. ¿Para cuándo, licenciada? Sí, pues Oscar y todos nuestros invitados, recordarles que 19, 20 y 21 de septiembre, recordar por qué es 19. El 19 de septiembre de hace 3 años, el gobierno de México instituyó como el Día Nacional del Profesional, maravilloso ambiente en donde el valor humano y el talento humano es de lo más importante. Hacer la organización, pero sobre todo iniciar el evento con fecha 19 de septiembre, que es domingo en este año, pero también vamos a tener varias sorpresas. Entre esas, que Expo RH en este año lanzó una convocatoria para que cada uno de nosotros recordemos a nuestros mejores mentores y a través de nuestro ejecutivo del año. Son 4 categorías muy importantes, es en línea y no hay nada mejor que trascender y trascender a través de nuestra experiencia, a través de nuestros colaboradores. Entonces, Expo RH, tercera edición, virtual y presencial, con un magno evento el domingo 19 de septiembre, premiando a todos esos profesionales que dejaron huella en nosotros. Muchísimas De nosotros, búsquenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, sobre todo en Facebook es donde estamos proyectando más, pero ahí está en la pantalla, es exporh.org, hay un código QR en la parte inferior derecha, con tu celular en la parte, tomas una foto y te lleva a la página y puedes ver un poquito de lo que va a haber conferencias, va a haber exposiciones, tenemos un speaker sorpresa para el último día, que estamos muy emocionadas, pero no podemos decir todavía el nombre, pero sí, son muchas sorpresas, tenemos el gusto de haber compartido con muchos compañeros, colegas de recursos humanos en 2019, 2020, a pesar de la pandemia, lo sacamos adelante, y este año, bueno, pues no es la excepción. Entonces, Oscar, invitadísimo a que participes. Gracias, no, todo un honor, gracias. Con muchísimo gusto. Y sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias, Liguelba, Alexara, por la invitación, por la cordial invitación que me acaban de hacer. Cuenten conmigo, con muchísimo gusto y encantado. Y pues muchas felicidades por esta tercera Expo RH. El mejor de los éxitos, son personas maravillosas, así que les agradezco mucho y felicidades por el proyecto de Expo RH. La verdad está padrísimo. Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos entonces con el clásico 5, 4, 3, 2, 1 y hasta luego. Bye.